Ya está, chicos, son siendo las ya 10:40, ¿cierto? Del día 26 de febrero. Nos vamos a iniciar con otro repasito, ¿correcto? De biología, tanto biología, también un poco de anatomía, ¿sí? Vamos por ahí. Entonces, son pocas las preguntas nada más, ¿no? Pocas las preguntas aquí. Miren, vamos por acá, chicos. La primera pregunta, muy clásica para examen de admisión, ¿cierto? Muy clásica, es acerca de los apicomplexos. Recuerda que los apicomplexas también se les va a llamar como los esporozoarios, ¿sí? Y esto, recuerda, pertenecen a un grupo, ¿cierto? Estos apicomplexas, no se olvide, por aquí, vamos a colocar por acá, que esto pertenece a un grupito, a un reino, ¿cierto? Denominado, ¿cierto? El reino protista, ¿correcto? Vamos por acá, ¿sí? Entonces, esto pertenece a un reino, correcto, que se conoce como el reino protista, ¿cierto? Protista. E incluso algunos ya no lo llaman protista en sí, ¿no? Algunos lo llaman también protoctista. Lo llaman protoctista, ¿cierto? Bueno, ya se establece, ¿no? Protista o protoctista. Recuerda que estos patas, ¿qué son? Estos patas son eucariotas, ¿cierto? Son eucariotas. O sea que ya tienen, ¿qué cosa? Ya tienen un núcleo definido, ¿cierto? Ya tienen un núcleo definido. Entonces, mira, este grupo de los y este lógicamente reino protista se va a clasificar en dos grandes grupos, ¿cierto? Uno de ellos son los, correcto, protozoarios, ¿cierto? Los primeros animales, protozoarios, ¿correcto? Y se va a clasificar también, ¿sí? En los algales, ¿cierto? En los algales, así se va a clasificar, mira. Se va a clasificar en protozoarios y se va a clasificar en algales, ¿ya? Ahora, estos protozoarios, dentro de los protozoarios, van a estar aquí los grupitos pues, que nosotros estamos estudiando, ¿no? ¿Qué grupitos van a estar por aquí? A ver, dentro de estos protozoarios van a estar, por ejemplo, los sarcodinos, ¿cierto? Los sarcodinos, ¿sí? Los sarcodinos. Recuerda que el gran ejemplo de los sarcodinos, ¿quiénes son? Las amebas, ¿cierto? Van a estar por acá también los ciliados. Recuerda que a los ciliados también tiene otro nombre, ¿no? Se le llama los infusorios, ¿cierto? Por aquí vamos a tener a los flagelados, o mastivóforos también, ¿cierto? Y por acá tenemos a estos individuos que son los apicomplexos, ¿cierto? Apicomplexos, ¿cierto? Apicomplexas, o llamados también los famosos esporozoarios, por si acaso. Y aquí en los algales, ¿quién tenemos? ¿Recuerdas? Tenemos a las eulenofitas, ¿cierto? Tenemos a las eulenofitas. Aquí también tenemos a las crisofitas, ¿cierto? Crisofitas, correcto, crisofitas. Tenemos aquí también a las pirrofitas, ¿cierto? A las pirrofitas, correcto. Tenemos por aquí también a las faeofitas, correcto, faeofitas. Tenemos también a las clorofitas, correcto, a las clorofitas, ¿cierto? Y también tenemos por aquí a las rodofitas, que ya más o menos las conocemos, ¿cierto? A estas algales. Ahora, pero aquí nos piden estudiar a quién, a estos apicomplexos, ¿no? ¿Cierto? A estos apicomplexos. ¿Y sabes cuáles son los apicomplexos más conocidos, muchachos? Aquí lo tienen, ¿no? Los apicomplexos más conocidos, uno de ellos es el plasmodium, ¿sí? El plasmodium, ¿correcto? Y el otro es el toxoplasma, el toxoplasma, ¿correcto? El toxoplasma. Esos son los más conocidos para examen de admisión. Clave 2 y la clave 3, ¿cierto? La clave 2 y la clave 3. En esta clave 2 y esta clave 3, entonces sería la clave A. Pero mira, a ver, justo tenemos este espacio libre, ¿ya? Por algo suceden las cosas, ¿cierto? Mira, aquí, por ejemplo, tenemos ahora a un famoso ciclo que vamos a estudiar en este momento, el famoso ciclo del plasmodium.
¿sí? El famoso ciclo del plasmodium, ¿correcto? En este ciclo del plasmodium, nosotros vamos a tener dos fases, ¿ya? Dos fases, ¿correcto? Una fase sexual y una fase asexual. Mira, lo que yo estoy representando acá, ¿cierto? Estoy representando como si fuera un pedacito de piel, ¿sí? Un tejido, en pocas palabras. Acá se va a realizar la fase sexual, ¿cierto? Acá se va a realizar la fase sexual y aquí se va a realizar la fase asexual. Mira, asexual. Es un ciclo muy conocido, es el ciclo del plasmodium, ¿no? Correcto, ahí está. Entonces, lógicamente que por aquí va a haber, ¿cierto? Un ser vivo, ¿cierto? Un ser vivo, ¿correcto? Conocido como el famoso anófeles, ¿cierto? Conocido como el famoso anófeles, ¿cierto? Ahí está él. Este anófeles, ¿correcto? Este anófeles es un anófeles hembra, ¿sí? Es un anófeles hembra. ¿Y por qué es un anófeles hembra? Porque este anófeles hembra son hematófagos. 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 ¿Y qué significa que sean hematófagos? Que se alimentan de sangre, ¿cierto? Se alimentan de sangre, ¿correcto? Entonces, al alimentarse de sangre, ¿cierto? Al alimentarse de sangre, ¿correcto? ¿A qué conllevaría esto? ¿Cierto? Conllevaría, ¿cierto? A que este animalito se está alimentando de sangre, ¿correcto? Está llevando su sangrecita, pero sin querer queriendo, si este anófeles, ¿correcto? Está enfermo, ¿cierto? Está enfermo, va a dejar sin querer queriendo al organismo. Mira, ahí lo está dejando. Y este organismo se va a llamar el esporozoito. Esporozoito. Pero este esporozoito no se puede mover. Entonces, ¿quién lo va a trasladar? Lo va a trasladar el torrente sanguíneo. ¿Y hacia dónde lo traslada el torrente sanguíneo? El torrente sanguíneo lo traslada hacia el hígado. Mira, ahí está el hígado. ¿Te das cuenta? Aquí encontramos, ¿cierto? El hígado, ¿cierto? ¿Y qué sucede con este esporozoito? Este esporozoito entra, ¿cierto? Al hígado. O sea, se entra aquí el esporozoito. ¿Correcto? Entra al hígado el esporozoito. Se transforma el esporozoito en el hígado, en una célula hepática, ¿sí? Se transforma en esquizonte. Esquizonte. Por un proceso de esporulación, se transforma en merozoito. Merozoito. Y este merozoito de la célula ya hepática se llena de merozoito, rompe a la célula hepática y salen los merozoitos. Salen, correcto, salen los merozoitos. ¿Sí? Salen los merozoitos. ¿Hacia dónde salen los merozoitos ahora? Salen a los glóbulos rojos. Este es un glóbulo rojo, ¿cierto? Entonces, esto recuerda que es un glóbulo, ¿cierto? Es un glóbulo rojo, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hace? ¿Qué sucede? Entra el merozoito, ¿correcto? Entra ahora el merozoito. Merozoito. ¿Qué le pasa a este merozoito? Se transforma en trofozoito. ¿Qué le pasa a este trofozoito? Se transforma en esquizonte. Esquizonte. ¿Qué le pasa a este esquizonte? Se transforma en merozoito otra vez. Merozoito otra vez. Y rompe al glóbulo rojo otra vez. Lisa al glóbulo rojo, ¿cierto? Y salen otra vez merozoitos. Y estos merozoitos siguen contagiando, ¿correcto?, a otros glóbulos rojos. Y cuando se queda por aquí solo un merozoito y ya no sigue su división, a esto ¿sabes cómo se les llama? Se les llama gametocitos. Gametocitos. ¿Y para qué ahora hay gametocitos? Una vez que se rompen estos glóbulos rojos, se lisan,
la persona ya empieza a sentir fiebre. Es una característica de la malaria. Entonces, ¿qué sucede? Viene otro anófeles. Recuerda que su intención de ese anófeles, ¿qué cosa es? Alimentarse. Viene otra vez ese anófeles. ¿Qué sucede? ¿Qué lleva? Lleva su sangrecita, ¿cierto? Lleva su sangrecita. Y al llevar su sangrecita, ¿qué está llevando? Gametocitos. ¿Y qué le ocurre en su sistema ahora del anófeles? Miren, por aquí colocamos dibujado su sistema interno del anófeles. Ahí está. ¿Qué le ocurre internamente al anófeles? O sea, el anófeles, ¿cierto? En su sistema digestivo, correcto, mira, a ver, ¿qué sucede? Está llevando estos gametocitos. ¿Y sabes qué ocurre con estos gametocitos? Ocurre aquí una diferenciación. Diferenciación de gametos. Diferenciación. Y si ocurre una diferenciación, aparece un gameto masculino y aparece un gameto femenino. Y automáticamente, ¿qué sucede? Fecundación. ¿Cierto? Fecundación. Forman el cigoto. ¿Cierto? Forman el cigoto. El ocigoto se transforma en ocineto. ¿Cierto? El ocineto sigue moviéndose y se implanta en el tubo digestivo. ¿Cierto? Ahí se implanta el ocineto y se transforma en oocisto. Y este oocisto empieza a madurar y empiezan a salir por las glándulas salivales otra vez, ¿cierto? Que los esporozoitos. Y estos esporozoitos están listos de nuevo ¿para qué? Para contagiar a otra persona. Ese es el famoso ciclo del plasmodium. Una fase sexual y una fase asexual. Repito otra vez entonces. El anófeles, hematófago, es hembra, ¿cierto? Le gusta sangre. Ese anófeles está enfermo. Se absorbe la sangre de una persona sin querer queriendo, deja el esporozoito. El esporozoito es transportado ¿hacia dónde? Hacia la célula hepática. Entra a la célula hepática el esporozoito, se transforma en esquizonte, se transforma en merozoito. El merozoito rompe la célula hepática. ¿Correcto? Ese merozoito ¿dónde va? Al glóbulo rojo. El merozoito en el glóbulo rojo se transforma en trofozoito, se transforma en esquizonte. Se rompe el glóbulo rojo. ¿Qué sale? Salen merozoitos. El merozoito sigue contagiando a otros glóbulos rojos. En algunos se queda simplemente como merozoito y se forma gametocitos. ¿Para qué se forma gametocitos? Para que venga otro anófeles, correcto, sano, se lleve la sangre y se lleve los gametocitos y dentro de su tracto digestivo, ¿cierto? Va a ocurrir una diferenciación. Aparece gameto masculino, gameto femenino, se fecundan, forman el ocineto y el ocineto viene cayendo, que es móvil, viene cayendo el ocisto que ya es inmóvil. Y el ocisto se empieza a madurar y empieza a formar el esporozoito. Y ese es el famoso ciclo del plasmodium, ¿correcto? Muy bien, seguimos entonces. Mira acá, la siguiente pregunta, ¿cierto? La siguiente pregunta, ahí está. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Sobre bioelementos, dice, ¿correcto? Relacione adecuadamente, ¿cierto? Relacione, dice, adecuadamente, ¿correcto? Muy bien. Mira, por ejemplo, ¿cierto? El cobalto, ¿cierto? El cobalto, ¿cierto? El cobalto. Primero vamos a encontrarnos así, con la hemocianina mejor, ¿correcto? Para relacionarlo, ¿cierto? Ahí está. La hemocianina, ¿cierto? Esta hemocianina, muy importante, ¿por qué? Porque es una proteína transportadora de oxígeno. Es una proteína, ¿correcto? Transportadora, ¿cierto? Transportadora de oxígeno. ¿En dónde? En la hemolinfa, ¿cierto? En la hemolinfa, ¿cierto? En la hemolinfa, no te olvides, ¿cierto? Hemolinfa de los insectos. Hemolinfa de los insectos, ¿cierto? De los insectos. ¿Correcto? Recuerda que los insectos tienen una circulación abierta, ¿sí? Recuerda que los insectos tienen una circulación abierta. ¿Y por qué tienen una circulación abierta? Porque no tienen vasos sanguíneos. No tienen, recuerda, no tienen, correcto, vasos sanguíneos. No tienen vasos sanguíneos, pero sí tienen corazón. No tienen vasos sanguíneos. Su corazón es un corazón dorsal tubular. Correcto, correcto, guíneos. ¿Cierto? No tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces la hemocianina es una proteína transportadora, ¿cierto?, de oxígeno.
el hemolinfo en los insectos tienen circulación abierta porque no tienen vasos sanguíneos. Pero esta homocenina, entonces, ¿qué necesita para ello, para elaborarse? Necesita del cofactor cobre. ¿Cierto? El cofactor cobre. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿a quién tenemos por acá? El cobre estaría acá, ¿no? ¿Cierto? 5, iniciamos. Por descarte, entonces, se va, correcto, se va, y me quedan estas triqui, ¿no? ¿Cierto? Estas triqui. Vamos a ver. La insulina. ¿Cierto? La insulina. ¿Correcto? ¿Quién elabora la insulina? La insulina la elabora el páncreas. ¿Cierto? El páncreas. ¿Listo? El páncreas. La insulina también es llamada, ¿qué cosa? Las células beta. ¿Cierto? Las células beta. ¿Correcto? La insulina es considerada una hormona, ¿qué cosa? Proteica. Y es considerada hipoglicemiante. Hipoglicemiante. ¿Y por qué es considerada una hormona hipoglicemiante? Porque su función, ¿cuál va a ser? Disminuir, ¿cierto? Disminuir la glucosa, ¿correcto? La glucosa en la sangre. Disminuir la glucosa en la sangre. Y esta insulina, ¿correcto? Necesita también ¿de qué? Del azufre. ¿Cierto? Del azufre. ¿Cierto? Del azufre. ¿Cierto? Entonces, y el azufre, recuerda que hay 2 aminoácidos. Recuerda acá, si nosotros colocamos el azufre, recuerda que hay 2 aminoácidos que son azufrados, ¿cierto? La metionina y la cisteína. ¿Cierto? La metionina, ¿cierto? Y la cisteína. Cisteína. Excelente. Entonces, acá la clave sería 6. Aún sigue todavía en duda, ¿no? Mira, aún sigue en duda todavía, ¿cierto? Muy bien. Ahora, impulso nervioso, ¿cierto? Impulso nervioso, ¿correcto? Si hablamos nosotros, ¿correcto? De impulso nervioso, ¿correcto? Impulso nervioso. Nervioso. Hablamos de una sinapsis neuronal, ¿sí? Hablamos de una sinapsis, ¿correcto? Neuronal. Y para que ocurra esta sinapsis neuronal, necesitamos ¿de qué? De una bomba, ¿cierto? Y esa bomba es famosa bomba de sodio, ¿correcto? Y potasio. Y lógicamente que esto va a haber un gasto, ¿correcto? Vamos a gastar, ¿qué cosa? Energía, ¿cierto? Y esa energía, ¿qué cosa es? ATP, ¿cierto? Entonces, no hay sodio, no hay sodio. ¿Hay potasio? Sí, aquí está, ¿no? ¿Cierto? Aquí está. Entonces, 4, ¿cierto? 4, no hay ningún problema, ¿cierto? Ahí está, ¿ve? Aquí, ve, vitamina B12, ¿cierto? ¿Cómo se le llama la vitamina B12? Se le conoce como la cobalamina. Cobalamina, ¿cierto? Esta cobalamina, ¿cierto? O sea, esta cobalamina, prima hermana ¿de quién? Del cobalto, ¿no? ¿Cierto? Ahí está. ¿Correcto? ¿Dónde se va a sintetizar esta vitamina B12? Se puede sintetizar en el estómago, ¿cierto? Se puede sintetizar en el estómago gracias a unas células que se llaman las células oxínticas o parietales, ¿correcto? Gracias a unas células que se llaman las oxínticas, ¿correcto? Oxínticas, ¿correcto? O parietales, ¿cierto? Parietales, que están ubicadas en las glándulas fúngicas, ¿cierto? Estas células oxínticas o parietales van a ayudar en la síntesis también del factor intrínseco de Kastler. El factor intrínseco de Kastler. Y este factor intrínseco de Kastler, ¿cierto? Es el que va a ayudar a la síntesis de esta vitamina B12, ¿cierto? Y también, ¿cierto? ¿Quién va a ayudar a la síntesis de vitamina B12? ¿Cierto? Es el intestino grueso, ¿cierto? También con su flora bacteriana. Y si hay alguna deficiencia de esta, recuerda, vitamina B12, se produce una anemia. Y esa anemia
se llama la anemia perniciosa. Perniciosa. Excelente. Entonces, aquí, ¿cierto? Vitamina B12. Aquí encontramos, entonces, chicos, ¿quién sería aquí? Cobalto, ¿no? Ahí está uno. ¿Cierto? Ahí está uno. Muy bien. La hemoglobina. ¿Cierto? La hemoglobina. La hemoglobina. ¿Cierto? No solamente la hemoglobina, los citocromos. Citocromos. Y las mioglobinas. Las mioglobinas son, correcto, sintetizadas en este caso por el hierro. ¿Cierto? Y recuerda que la hemoglobina es el transportador, correcto, de oxígeno, ¿cierto? Transportador de oxígeno, ¿en dónde? En la sangre. Correcto, transportador de oxígeno en la sangre, ¿cierto? Muy bien. Y cuando disminuye el hierro, recuerda que también se produce una enfermedad y se conoce como la anemia ferropénica. Ferropénica. Ahí está. Entonces, aquí, ¿qué cosa es 2? ¿No? 2. Ahí está. ¿Cierto? Ahora, si hablamos de huesos, ¿cierto? Huesos. ¿Con quién lo relacionamos huesos? Con calcio, con fósforo, ¿cierto? Magnesio también. Y esto recuerda que se asimila en forma de hidroxiapatita. Hidroxiapatita. ¿Listo? Cuando disminuye el calcio en los niños, ¿cómo se llama la enfermedad? Raquitismo. Raquitismo. Y si disminuye el calcio en el adulto, que ya tú eres adulto, ¿cierto? Ahí está, osteomalacia. Osteomalacia. ¿Cierto? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá también, entonces acá entraría el calcio. ¿Cierto? Y la clorofila, ¿cierto? La clorofila es un pigmento fotosintético, correcto, es un pigmento fotosintético, correcto, que tiene qué cosa, ¿cierto? El magnesio. Y está lógicamente en los vegetales. Aquí sería entonces 3. Con estos datos, ¿cuál sería tu clave? Enano. ¿Cierto? Muy bien. Correcto, enano. Excelente. Excelente. Bien. Seguimos. Correcto. Captura lo que tienes que capturar. Seguimos. Listo. Muy bien. Excelente. Vamos acá a ver. Mira esta preguntita, bien bonita. ¿Qué dice? No presenta enlace glucosídico, ¿cierto? Un enlace glucosídico, correcto, por acá vamos a colocarlo, ¿cierto? Se va a dar cuando hay, ¿qué cosa? 2 monosacáridos, ¿cierto? Mira, un enlace glucosídico se va a dar cuando hay 2 monosacáridos, aquí lo tenemos, ¿cierto? Aquí un monosacárido, ¿cierto? Y otro monosacárido, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Este monosacárido se va a llamar, a eso pongamos la glucosa. ¿Sí? La glucosa. Y este otro también se va a llamar la glucosa. ¿Correcto? Entonces, aquí, bueno, acá dejamos este espacio. Sí, ahí está. ¿Correcto? Y aquí vamos a colocar, recuerda, el H y OH. ¿Sí? Aquí vamos a colocar el H y OH. ¿Cierto? Ahí está. Aquí está el carbono número 1. Bueno, vamos a colocarlo así, ¿no? Como tal. ¿Cierto? Carbono número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por acá. Aquí está el carbono número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por acá igual. ¿Cierto? Si yo quiero formar un enlace glucosídico, voy a utilizar a estos dos.
¿cierto? Voy a utilizar estos dos, pero con un pequeño detalle, mira, ¿cierto? ¿Cuál es el pequeño detalle? El pequeño detalle que acá me doy cuenta que hay dos oxígenos y hay dos hidrógenos. Y sin querer queriendo, yo puedo decir de que después de que se enlazan estos individuos, ¿cierto? O sea, una vez que se enlazan estos individuos, o sea, mira, cuando se enlazan estos individuos me va a quedar así, ¿ve? ¿No? Vamos a suponer así, ¿ve? Mira, me queda así, ahí está, solamente estoy colocando esa parte, ahí está, mira, ¿cierto? Me queda hidrógeno por acá y oxígeno por acá, ¿ve? O sea, ¿y qué he liberado? ¿Qué libero? Agua. En la condensación de estos dos, entonces libero ¿qué cosa? Agua. ¿Puedo romper este enlace? Claro, agregando agua, hidrólisis, ¿cierto? Pero acá ya se forma un enlace glucosídico. ¿Qué carbono utilizado? El 4 y el 1, ¿cierto? Entonces este enlace se llamaría 1,4 y como el OH está abajo, ¿cierto? Se llamaría alfa, ¿cierto? Alfa glucosídico. ¿Y quién es este pata? Es la maltosa. La maltosa, recuerda que ya es un disacárido, ¿cierto? Es un disacárido, ¿ya? Entonces, estos disacáridos, hay dos tipos de disacáridos. Recuerda, chicos, que hay disacáridos, correcto, disacáridos reductores, ¿cierto? Hay disacáridos reductores, y esto es pregunta clave también en algunos casos para examen de emisión, y hay disacáridos no reductores, ¿cierto? Hay disacáridos reductores y hay disacáridos no reductores. No reductores. Ahí está. ¿Cuáles son los disacáridos, correcto? En este caso más conocidos, ¿cierto? Reductores, ¿cierto? Los reductores son, por ejemplo, la maltosa, ¿cierto? La maltosa, la lactosa, ¿cierto? La lactosa, ¿cierto? La celobiosa, ¿cierto? La celobiosa, y por ejemplo la isomaltosa, ¿Y cuáles son, correcto? ¿Y cuáles son los disacáridos, correcto? No reductores. Los disacáridos no reductores, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, acá la sacarosa, y también encontramos por acá la trealosa. Trealosa. Ahí está, ¿cierto? ¿Qué tienes que saber para examen de admisión jóvenes? Muy aparte de saber si son reductores o no reductores. ¿Saben lo que tienen que saber, muchachos? ¿Cómo están formados? Por ejemplo, la maltosa está formado por glucosa con otra glucosa, ¿cierto? Una glucosa con otra glucosa mediante alfa 1,4 enlace glucosídico. La lactosa está formado por una galactosa, ¿cierto? Está formada por una galactosa y una glucosa, ¿cierto? Beta, correcto, 1,4 glucosídico. La celobiosa está formada por una glucosa, ¿cierto? Con otra glucosa, ¿cierto? Mediante el enlace beta 1,4, ¿cierto? Y la isomaltosa está formada por glucosa, ¿cierto? Glucosa con otra glucosa, ¿cierto? Mediante enlace alfa 1,6. Y la sacarosa está formada por una fructosa, ¿cierto? Una fructosa con una glucosa, ¿cierto? Mediante alfa, ¿cierto? 1,2. Mientras que la trealosa está formada por glucosa con otra glucosa mediante enlace alfa 1,1. Eso es lo que hay que saber, chicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, con estos datos, ¿quién no presentaría, cierto? ¿Quién no presentaría el enlace glucosídico?
¿Quién crees que no presentaría en el ácido glucosídico? Este pata, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué la glucosa no? Porque es un monosacárido, pues. Monosacárido. Claro, pues. Es un monosacárido, pues. ¿Cierto? Un monosacárido. Correcto, ahí está. La maltosa es un disacárido. ¿El almidón qué cosa es? Es un Polisacárido. polisacárido, ¿no? Claro, muy bien. Y este almidón lo puedo romper también, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cómo lo puedo romper? Lo puedo romper en amilosa y lo puedo romper en ¿qué? En Milopectina. amilopectina, excelente. ¿Cierto? El glucógeno es un recontra polisacárido, la celulosa es un recontra polisacárido, ¿no? Este glucógeno es polisacárido de reserva y este celulosa es polisacárido estructural. Entonces la clave de la 3, ¿cuál sería, muchachos? Glucosita, ¿cierto? Glucosita. Muy bien, excelente, excelente. Seguimos, ¿ah? Seguimos. Seguimos. Ahí está. Muy bien, vamos por acá, mira, a ver qué nos dice la pregunta. Dice, pregunta número 4. Los fosfolípidos presentan una región polar y otra apolar, dice. A esta propiedad se denomina, oye, interesante, ¿no? Interesante. Dice fosfolípidos, ¿ah? Primero, ¿qué hay que chismear del fosfolípido? ¿Cierto? Los fosfolípidos, lo primero que hay que conocer de estos fosfolípidos que están dentro de los saponificables, ¿no? Son saponificables. O sea, están dentro de los saponificables, ¿cierto? Y dentro de los saponificables y dentro de los, recuerda, los complejos, ¿cierto? Complejos, porque los lípidos se van a clasificar en simples y complejos, ¿no? Los saponificables. Y estos fosfolípidos también tienes que saber que hay dos fosfolípidos muy importantes a nivel de membrana. ¿Sí? A nivel de membrana. Correcto, a nivel de membrana. ¿Y sabes de quién se trata, muchachos? Se trata de la lecitina, en primer lugar. La lecitina es el fosfolípido más abundante y el otro fosfolípido más abundante es la cardiolipina. La cardiolipina. Y esta lecitina está en todas las partes celulares animales y la cardiolipina lo vamos a encontrar en dos organelas muy primitivas. El cloroplasto, ¿sí? El cloroplasto y el mitocondrio. Correcto, se lo vamos a encontrar aquí en su membrana, ¿no? Mitocondrio. Excelente. ¿Ya? Ese es el fosfolípido. El fosfolípido, lógicamente, que va a tener qué cosa, mira. Acá va a estar el glicerol, ¿sí? Aquí va a estar, ¿cierto? El enlace. Este es el enlace éster, ¿cierto? El enlace éster. Y aquí va a estar, ¿cierto? Los ácidos grasos, ¿cierto? Ahí va a estar los ácidos grasos. Y va a haber un ácido graso, ¿cierto? Ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. O sea, va a estar formado ¿por qué? Por ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Y esta zona, por ejemplo, de lípido, esta zona donde está el alcohol, es una zona polar, ¿cierto? Y esta es una zona de las colitas, es una zona, ¿qué cosa? Apolar. Apolar, o se le puede llamar hidrofóbica. Hidrofóbica. Correcto, hidrofóbica. Y la zona polar se le va a llamar hidrofílica. ¿Cierto? Hidrofílica. Ahí está. ¿Cierto? Y a este comportamiento de tener una zona polar y una zona polar se le conoce como anfipáticas. Anfipáticas. ¿Ya? Anfipáticas. Listo. No confundas con el otro comportamiento que son los anfóteros. ¿Cierto? Los anfóteros. Correcto, anfóteros. Los anfóteros se comportan así los aminoácidos. Los aminoácidos. ¿Cierto? ¿Y cómo se comporta un aminoácido siendo anfótero? Fácil, pues mirar. Aquí está el radical, está el carbono, está el hidrógeno, está el NH2. Y aquí está, ¿qué cosa? El grupo carboxilo. ¿Cierto? Este grupo carboxilo, ¿cómo se comporta? De manera ácida, por la presencia del OH. ¿Y este amino qué comportamiento tiene? Básico.
Y cuando el comportamiento, ¿qué cosa? Es básico y es ácido, a ese comportamiento se le conoce como anfótero. Y este aminoácido que dibujaba acá puede tener cargas, claro, puede ser un biterium. ¿Y cómo se transforma en biterium? Mira, radical, carbono, hidrógeno, el grupo carboxilo pierde un hidrógeno, queda cargado en este caso. Si pierde un hidrógeno, bueno, vamos a hablarlo por acá, ¿cierto? Pierde un hidrógeno, recuerda la idea, ¿cierto? Si pierde un hidrógeno va a quedar cargado, ¿qué cosa? Negativamente, ¿cierto? Negativamente. ¿Y a quién lo va a captar? Ese hidrógeno, el NH2 el amino, y ya sería NH3 con carga positiva. Si ya tiene carga positiva y carga negativa, entonces se dice que estos aminoácidos son solubles en agua. Son solubles en agua, porque ya tiene carga positiva y carga negativa. Y a esto es el biterium. Pues. Cuando ya hay cargas, a esto se le llama el biterium o biterium. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es tu clave de la 4, muchachos? ¿Cierto? Besito. ¿Cierto? Besito. ¿Te das cuenta? ¿Cierto? Muy bien. Perfecto. Vamos por acá. Excelente, mira. Los aminoácidos esenciales que se sintetizan solo en el adulto. Solo en el adulto menciona. Solo en el adulto. ¿Correcto? Solo en el adulto. Por ejemplo, hay una frase, ¿no?, de los esenciales. ¿Cuál es la frase, profesor? Vale, correcto, vale, tretri, me hizo, correcto, vale, tretri, correcto, vale, tretri, me hizo, Feliz. correcto, me hizo feliz, ¿cierto? ¿Y quién era Vale Tretri? Era un hombre, correcto, alto. Ahí está, ¿cierto? Aquí está todos los aminoácidos, mira. Ahí está todos los aminoácidos. Profesor, ¿y cuáles son esos aminoácidos? A ver, correcto, instrúyenos, profesor. Fácil, ¿verdad? Valina, ¿cierto? Valina, leucina, correcto, leucina, treonina, correcto, treonina, ¿cierto? Triptófano, ¿cierto? Triptófano, ¿cierto? Metionina, correcto, metionina, isoleucina, el que más me gusta, fenilalanina, ¿cierto? Lisina, histidina, correcto, histidina, correcto, y arginina. ¿Cuántos son? 10, ¿no? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A esto, ¿sabes cómo se le llama, muchachos? Se le llama, pues, los esenciales. Esenciales. ¿Y por qué se le llama, muchachos, los esenciales? Porque debemos, ¿qué cosa? Debemos consumirlos. Y también hay 10 no esenciales, pero esos ya los producimos y no son necesarios consumirlos. Profi nos puede decir los no esenciales, pero si ya la metes a aprender los esenciales y por descarte serían los no esenciales, ¿ya? Pero hay un pequeño detalle. El pequeño detalle está en la histidina y la arginina. Que cuando ya en la etapa adulta, ¿cierto? En la etapa adulta ya se puede sintetizar. Algunos libros lo llaman los semiesenciales, pero es incorrecto. O son esenciales o son esenciales. Acá no es que blanco, acá es blanco y negro, punto. No es que hay gris. Acá no hay gris. O es esencial o es no esencial. Ahora, estos histidina, arginina, lo pueden sintetizar en la etapa ya adulta. Sí, el hígado lo sintetiza ya. Entonces, con esos datos, ¿cuál sería esta clave? Los aminoácidos esenciales que se sintetizan solo en el adulto, ¿cuál sería? Arginina, histidina, ¿cierto? D. Ahí está, ¿cierto? Facilito. ¿Correcto? Fácil, facilito. ¿Cierto? Muy bien. Seguimos. Uy, qué bonita pregunta. 6 dice, un nucleótido se haya formado en qué? Oye, fácil, qué bacán, mira. Recuerda que una cosa es decir, el nucleótido es la unidad
¿cierto? La unidad estructural, en este caso, de los ácidos nucleicos, ¿cierto? El monómero, el nucleótido. Una cosa es el nucleótido y otra cosa, ¿qué cosa por aquí? Es el nucleósido. ¿Ya? Una cosa es el nucleótido y otra cosa es el nucleósido. Ahí está, a ver. ¿Sí? Una cosa es nucleótido y otra cosa es nucleótido, ¿cierto? Muy bien. ¿El nucleótido de qué está formado? A ver, mira. Por aquí colocamos. Está formado por la pentosa. El nucleósido, profe, también tiene la pentosa. ¿Sí? También tiene la pentosa. Ahí está. O sea, tienen la pentosa, no hay problema. Aquí está la pentosa y aquí está la pentosa. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. ¿Qué también tienen acá? En el carbono número 1 tienen el BN. Y en el carbono número 1 aquí también tienen el BN. Profe, ¿y qué es el BN? ¿Qué significa el BN? La base nitrogenada. Nitrogenada. Y aquí también tienen el BN, que es la base, correcto, nitrogenada. Nitrogenada. ¿Hasta aquí hay alguna diferencia? No pasa nada. Pero aquí en el carbono número 5 sí está el ácido fosfórico. Esto se llama, recuerda, el ácido fosfórico. El ácido fosfórico. ¿Cierto? El ácido fosfórico. Y este pata no tiene ácido fosfórico. Ahí está la diferencia. ¿Cierto? Ahí está la diferencia entonces. El nucleótido sí tiene ácido fosfórico, tiene pentosa y tiene base nitrogenada, y el nucleósido no tiene ácido fosfórico. ¿Cierto? ¿Y cuál es la otra diferencia también? Los nombres. Sí, los nombres. Recuerda que acá, mira, en la base nitrogenada, recuerden muchachos que hay dos tipos. ¿Sí? Están las purinas, ¿cierto? Están las purinas y están también las pirimidinas. Pirimidinas. Por lo algunos libros lo vas a encontrar como las púricas y las pirimídicas, no que es lo mismo. Estas están formadas por dos anillos. ¿Cierto? Dos anillos. Y las pirimidinas están formadas por un solo anillo. ¿Tú qué tiras tu química que da miedo? Pues no. ¿Cierto? Dos anillos, así, correcto, químicamente hablando, así. Y un anillo, ya, ¿cierto? Tú tiras tu química que da miedo, ¿cierto? Ahí está. Entonces, aquí, ¿cuáles son las purinas? El AG, ¿cierto? ¿Y cuáles son las pirinas? El UTC. El UTC de Cajamarca, adenina, guanina, ¿cierto? Correcto, y aquí vamos a encontrar, ¿cierto? Uracilo, timidina y citosina. Pero, cuando es nucleótido, a ambos le vas a dar la terminación ílico. A ambos le vas a dar la terminación ílico. O sea, ¿cómo sería? Adenílico o anílico, uracílico, timílico, citosílico. De esa manera yo detecto que es un nucleótido, cuando escucho la terminación ílico. Ahora, ¿qué pasa en un nucleósido? ¿Qué pasa en un nucleósido? Igual, tengo las purinas. Igual tengo por acá las pirimidinas. Pirimidinas. Igual tengo acá el A. Igual tengo acá el UTC de Cajamarca. ¿Cierto? Ahora, ¿qué terminación le doy acá? Le doy la terminación osina. Osina, no osuna. Y acá le doy la terminación idina. ¿Cierto? Idina. Ahí está. Disculpa que combine ahí minúsculas y mayúsculas. Ahí está, idina. ¿Cierto? Entonces, el A, ¿cómo se llamaría? Adenosina, guanosina. Uridina, timidina y citidina. De esa manera yo reconozco, ¿qué cosa? Reconozco, ¿cierto? Cuando son nucleósidos. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, con eso, chicos, ¿cuál sería tu clavícula? ¿Cuál sería tu clavícula, muchachos? ¿Cierto? Muy bien. Ahí dice, profesores, en la parte orgánica es la base y el ácido fosfórico, pues claro que sí. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cuál sería la A, chicos? ¿Sí? La A. A ver. Sí. Un nucleótido, aquí hay un azúcar, y ahí está, un grupo fosfato, claro que sí, la base nuclear, esto, muy bien. A de amante, correcto, ahí está, la A de amante, muy bien, perfecto. Seguimos entonces, muchachones.
¿cierto? 7, ¿cierto? 7. ¿Qué nos dice la 7? Mira, estructura celular dice donde se realiza la síntesis y secreción de mucopolisacáridos, de acción protectora, síntesis de celulosa y de pectatos, y también la formación de los lisosomas, mira, ¿cierto? ¿Quién forma los lisosomas? Y el que va a formar los lisosomas, ¿quién es? Es el aparato de Golgi, ¿cierto? Es el aparato de Golgi. Este pata forma, ¿qué cosa? Lisosomas, lisosomas, y también recuerda que forma, ¿qué cosa va? Vacuolas, ¿cierto? Vacuolas. Como importancia de organelas, ¿no? Recuerda que si nosotros hablamos del ribosoma, que está por allí, solito, triste y abandonado, ribosoma. Recuerda que el ribosoma va a estar presente en todos los seres vivos, ¿cierto? El ribosoma, correcto, está presente, correcto, está presente en todos los seres vivos, ¿cierto? Está presente en todos, correcto, en todos los seres vivos, en todos los seres vivos, ¿cierto? Pero, ¿cuál es lo que acá es la diferencia? Este ribosoma procariota, ¿cierto? Procariota, y este ribosoma eucariota, ¿cierto? Eucariota. Profe, ¿cómo así? El procariota va a tener esto, 30S más, correcto, 50S, ¿cierto? Esto va a dar resultado, ¿cuánto? 70S. Y los eucariotas, 40S, su velocidad de sedimentación es Denver, 60S, correcto, 80S, ¿cierto? Es su velocidad de sedimentación, correcto, muy bien. Y aquí ven, el otro es el retículo, ¿cierto? El retículo, correcto, endoplasmático, ¿cierto? Retículo endoplasmático, ¿cierto? El retículo endoplasmático. Recuerda que en el retículo endoplasmático, ¿cierto? Encontramos dos, ¿cierto? Aquí encontramos el liso y encontramos el rugoso, ¿cierto? Encontramos el rugoso, ¿cierto? Y encontramos el liso, ¿cierto? El rugoso, ¿qué hace? El rugoso se encarga de sintetizar, correcto, sintetizar proteínas. Y si sintetiza proteínas, significa que tiene abundantes ribosomas. En cambio, el liso se encarga de sintetizar, correcto, lípidos, ¿cierto? Se encarga de sintetizar lípidos, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Se va a encargar, ¿cierto? De la detoxificación, ¿cierto? Detoxificación celular. Y esto lo encontramos en abundancia en el hígado, porque el hígado, una de sus funciones es detoxificación celular. Muy bien. El glioxisoma, bueno, el glioxisoma es exclusivo de los vegetales, ¿no? El glioxisoma. Y este glioxisoma es exclusivo de los vegetales. Va a ayudar especialmente a la germinación de la semilla, ¿cierto? Germinación, correcto, de la semilla. ¿Sí? Va a ayudar a la germinación de la semilla. O sea, la semilla, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí está la semilla, ¿cierto? Tú sabes que tiene abundante lípidos. Entonces, este glioxisoma, ¿qué va a hacer? A esos lípidos lo va a transformar, correcto, en carbohidratos, en glucosa. Y esta glucosa va a ayudar a la germinación. Eso hace el glioxisoma, un ciclo que se llama el ciclo de glioxalato. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería tu clavícula? ¿Cierto? Cerebro. Sí. ¿Cierto? Corazón, ¿cierto? Corazón, cuernos, como quieras. Ahí está, de cuernos, dicen por ahí. Muy bien, perfecto. 8, ¿cierto? 8. Dice, ¿cuántos NASH-FASH se forman por glucosa en el ciclo de Krebs? Ah, interesante, ¿eh? Por glucosa, dice. O sea, ¿cierto? O sea, correcto, o sea, si yo tengo la glucosa acá, ¿cierto? La glucosa, pero dice que la glucosa, tú sabes que esto sigue por acá, y por acá se desdobla, ¿cierto? Vamos a hacer un poquito más larguito, ahí está, se desdobla,
Y por acá la meta final, ¿qué cosa va a ser? Piruvato. Piruvato. Claro, ¿cierto? Acá va a ser el piruvato, ¿cierto? Pero mira, yo me baso en el problema que solo me está diciendo ciclo de Krebs, por eso que no me interesa ver lo otro. Aquí está el piruvato, o sea, correcto, me dice que desde una glucosa me está dando el dato, ¿no? Piruvato. Pero el piruvato no es el inicio del ciclo de Krebs, ¿cierto? Este piruvato se tiene que transformar en un montón de cosas. ¿Y va a formar qué cosa? El acetil, El coenzima. el acetil-CoA, ¿cierto? Aquí también acetil-CoA, ¿cierto? Dos, ¿no? Son dos procesos, acetil-CoA. Y aquí viene la vueltita olímpica, ¿no? Aquí viene la vueltita olímpica. Sí. Esto es el ciclo de Krebs, ¿cierto? Por eso dice desde glucosa, dice, desde glucosa y ciclo de Krebs. Esto es ciclo de Krebs, ¿eh? Solamente este es ciclo de Krebs. Dice, ¿cuántos FASH? A ver, por acá, por ejemplo, hay un NASH. ¿Sí? Por acá libero otro NASH. Otro NASH. Claro, ¿no? Por acá también libero qué cosa. También. Bueno, no me piden CO2, solamente NASH ahí. Por acá está, no tampoco. Por acá va a ser qué cosa. Viste el FASH. Un FASH, ¿no? Excelente. Por acá va a estar más o menos un FASH y por acá va a estar qué cosa. Otro NASH. Excelente. Me piden eso, ¿no? Muy práctico. Entonces por aquí, ¿cierto? También encuentro el NASH. Por aquí otro NASH, ¿cierto? Por aquí otra vez el FASH, ¿cierto? En el ciclo de Krebs y otra vez por aquí el NASH. Excelente. Entonces, a ver, ¿cuántos NASH tengo? 1, 2, 3, 6, ¿no? 6 NASH, sí. ¿Cierto? ¿Y cuántos FASH tengo? 2. 2. ¿Cierto? Tengo 2 FASH. Entonces, ¿cuál sería la clave? Avión. ¿Cierto? Avión. Correcto, avión sería clave. 6 y 2 sería clave. Muy aparte que tú sabes que acá en el ciclo de Krebs se elabora también ATP a nivel de sustrato. ¿Cierto? Por vuelta se elabora un ATP a nivel de sustrato. Como son 2 vueltas, entonces 2 ATPs, ¿correcto? Y recuerda que el ciclo de Krebs es una vía anfibólica. Anfibólica. ¿Y por qué es el ciclo de Krebs una vía anfibólica? Porque participan procesos catabólicos y anabólicos, ¿cierto? Anabólicos. Hasta aquí, por ejemplo, hasta aquí, ¿cierto? Todo esto es una fase, ¿qué cosa? Anaerobia, ¿recuerda? Anaerobia, ¿cierto? Anaerobia, ¿cierto? Anaerobia catabólica que se realiza en el citosol o en la matriz citoplasmática. Pero aquí, ¿qué cosa es esto ya? Aerobia, ¿cierto? Aerobia ya. ¿Y dónde se está realizando esto? En la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial, pues muy bien. En la matriz mitocondrial. Excelente, excelente. Entonces la clave la 8, avión, ¿cierto? Amante, ahí está. Muy bien. ¿Qué nos dice acá? A ver, la fotosíntesis dice, ver, la fase de la fotosíntesis, ¿correcto? En los tilacoides requiere de, oye, la fase fotosintética en los tilacoides requiere de, a ver, agua, sí, ¿correcto? Sí. Clorofila, luz, CO2, no convence, no, porque dice foto, ¿cierto? Dice la fase oscura, ¿no? Claro, ¿no? Igual el NASH se elabora, no necesita, acá se requiere. Pero el NASH, por ejemplo, es el producto, ¿no? ¿Cierto? El producto. A ver, luz, clorofila y ATP, no, tampoco. ATP no, es producto. Porque el ATP es producto también, ¿cierto? Será luz, clorofila y acá luz otra vez. ¿Qué dicen ustedes? Sí puede ser, ¿no? Claro. Sí. ¿Cierto? Claro, ¿no? ¿Cierto? Luz, clorofila y luz, claro. No está mejor, ¿cierto? Requiere mejor de ellos, ¿cierto? Requiere mejor de ellos, de estos pigmentos, ¿cierto? Recuerda, es lo que requiere, es la fase fotosintética en los tilacoides, ¿eh? En los tilacoides. Por eso que coloco acá luz, clorofila y luz, ¿no? Bueno, acá está condenado a esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, recuerda que al hablar del tilacoide, recuerda que hablamos de una organela que se llama el cloroplasto, ¿cierto? El cloroplasto. Y si yo dibujo el cloroplasto, ¿cierto? Es más o menos así, ¿no? Ahí está. Más o menos así el cloroplasto, bien bonito, ¿no? ¿Cierto? Ahí está. Correcto, ese es el cloroplasto, ¿sí? Aquí hay unas estructuras, unas prolongaciones que se llaman las lamelas,
¿correcto? Y aquí están los discos tilacoidales, ¿cierto? Ahí está. Tiene su ADN, tiene sus ribosomas y tiene sus enzimas. Y recuerda que tiene doble membrana, ¿cierto? Doble membrana. ¿Cierto? Ahí está, doble membrana. Organelas con doble membrana. Una externa y una interna. ¿Tiene qué cosa también? Tiene su ADN. ¿Cierto? Tiene su ADN. ¿Cómo es su ADN? Su ADN es circular, correcto, y desnudo. Desnudo. Correcto, desnudo. Y también tiene su ribosomas. Correcto, ribosomas. ¿Y cuánto es su medida de ribosoma? 70S. 70S. Y también tiene qué cosa? Sus enzimas. ¿Cierto? Sus enzimas. Y lógicamente, esto de acá, cada uno de ellos, ¿qué cosa es? El tilacoide. ¿Correcto? El tilacoide. Y el conjunto de tilacoides aquí, ¿cómo se le llama? Grana. ¿Cierto? Grana. Y a este espacio, ¿cómo se le llama a este espacio? A este espacio se le llamaba el estroma. Y aquí en el estroma aquí va a ocurrir la fase 2 pura y en el tilacoide la fase luminosa. Excelente. Excelente, muchachones. Excelente. Muy bien. 10. Correcto, 10. Dice, la apófisis odontoides. Miren, muchachos. La apófisis odontoides es un detalle anatómico del hueso. Hoy excelente. Hay dos huesos muy importantes que tú debes saber. El C1 y el C2. ¿Cierto? El C1 es el atlas. ¿Sí? El C1 es el atlas. Y el C2 es el axis. ¿Sí? Si yo más o menos acá grafico el atlas, no más o menos así, lo grafico el atlas. Mira, este es más o menos así es el atlas. No, ahí está, más o menos así es el atlas. Aquí, ¿cierto? Su agujero transverso, ahí está. ¿Cierto? Ahí está más o menos el atlas. ¿No? Ahí más o menos. Correcto, ahí está el atlas. Y el axis, si yo lo grafico el axis, ¿cierto? Es más o menos así. ¿Ve? Mira, ahí está. ¿Cierto? Ahí está más o menos, ¿no? El axis. No, más o menos ahí. ¿Cierto? Ahí está, su agujero transverso, listo. Y por acá sigue. ¿Sí? Te das cuenta, mira. El axis, lo primero que hay que saber del axis, primero, no cuerpo. No tiene cuerpo. Listo. El axis, te das cuenta, ¿ves? Si hay cuerpo. ¿Correcto? Sí tiene cuerpo. ¿Correcto? Sí tiene. Listo, sí tiene cuerpo. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia aquí? ¿Ves? Mira, a esto que ves acá se le llama diente del axis. Diente del axis. O conocido como la apófisis odontoides. Ahí está. Y esta apófisis también, mira. Aquí hay una apófisis. Y esta es una apófisis espinosa, pero especialmente no tan espinosa, pero sí es bifurcada. Bifurcada. Y recuerda que acá no tiene tampoco apófisis. ¿Cierto? No tiene. Ese es el atlas, primera vértebra, no te olvides. Y recuerda que estas vértebras forman parte de aquí, forman parte de la columna, ¿cierto? La columna, ¿cierto? Vertebral. ¿Sí? De la columna vertebral. Las cervicales, ¿cuántas son las cervicales? 7. 7. Las dorsales o torácicas, 12. 12. Las lumbares, 5. Y a estas, ¿cómo se llama? Las vértebras sueltas. ¿Cierto? Las vértebras sueltas. Y el sacro, ¿cuántas hay? 1. Y el coxis, ¿cuántos hay? 1. Pero realmente, ¿por cuánto está formado el sacro? 5. Por 5. Y el coxis, por 4. Y a estas vértebras, ¿cómo se les llama? Las soldadas. Excelente. No te olvides, ¿no? Por si acaso. Entonces, con esos datos, ¿cuál sería tu clave? ¿Cierto? El axis. ¿Cierto? El axis. Perfecto. ¿Cierto? Muy bien. Durex. ¿Cierto? Tu clave, Durex. Excelente, mira. Una pregunta del sistema nervioso. Dice, la lesión del núcleo, dice,
¿La lesión de qué núcleo produce la dimetría cerebelosa? Bueno, en el cerebelo, hay que recordar aquí, en el cerebelo, ¿cierto? Este cerebelo, ¿correcto? Que pesa la octava parte más o menos del cerebro, ¿cierto? El cerebro pesa 1200 gramos y el cerebelo pesa la octava parte. Este cerebelo vamos a encontrar tres estructuras de importancia. Vamos a encontrar el arquicerebelo, ¿sí? Vamos a encontrar el arquicerebelo, ¿cierto? Vamos a encontrar también, por aquí, vamos a encontrar el paleocerebelo, y vamos a encontrar aquí el neocerebelo, cerebelo. Al arquicerebelo también se le llama vestíbulo cerebelo. Al paleocerebelo también se le llama espinocerebelo. Al neocerebelo también se le puede llamar pontocerebelo. El arquicerebelo tiene el núcleo fastigial. Son 4 núcleos que tiene el cerebelo. El núcleo fastigial. El paleocerebelo tiene 2 núcleos. Tiene el núcleo globoso. Tiene el núcleo globoso y también llamado emboliforme. Y el neocerebelo tiene el núcleo dentado. Excelente. Por ejemplo, ¿de qué se encarga el arquicerebelo? Equilibrio. Todo lo relacionado a equilibrio corporal. El paleocerebelo, ¿de qué se encarga? Se encarga en este caso de la tonicidad, del tono muscular. Y el neocerebelo, ¿de qué se encarga? De los movimientos finos. Correcto, movimientos finos. ¿Listo? Movimientos finos. Por ejemplo, yo acá te voy a dar un pretexto cuando llegues borracho a tu casa, después de haber ingresado, ¿cierto? Una fiesta COVID ahí, ¿cierto? Full eureka, ¿cierto? Mira, la marcha del ebrio, así se le llama, la marcha del ebrio. Y eso se llama, cuando pierdes el equilibrio, se llama ataxia. O sea, ya tienes un pretexto, ya cuando llegue borracho a tu casa, hijo, ¿estás borracho? No, mamá, estoy atáxico, ¿cierto? Ahí está, al toque nomás. Y el tono muscular, cuando hay daño en el núcleo globoso emboliforme, cuando hay daño en el tono muscular, se puede producir una hipotonía. ¿Cierto? Una debilidad en el tono muscular o una astenia. Debilidad muscular también. Y los movimientos finos, la pérdida de esos movimientos finos, se le conoce como dismetría cerebelosa. Profe, ¿cómo saber si soy dismétrico o no? Fácil. Extiende tus manos, cierra tus ojos, extiende tus manos, cierra tus ojos y con tu dedito, con este dedito, la punta de tu nariz. Extiende tu mano, cierra tus ojos con la punta de tu dedito que choque ahí está, la punta de tu nariz. Si no logras hacer eso, eres dismétrico. Por ejemplo, intenten los ancianos. Los ancianos, por ejemplo, que sufren de esta pérdida de equilibrio, pérdida de los movimientos finos, sufren de este tipo de dismetría. Incluso no pueden subir adecuadamente las escaleras, ¿correcto? No tienen seguridad en sus pasos, podemos decir así. Entonces, con eso, chicos, ¿cuál sería la clave? La lesión de qué núcleo produce dimetría cerebelosa? El núcleo dentado, ¿cierto? Ahí está, núcleo dentado. Núcleo rojo no, pues el núcleo rojo está en el mesencéfalo, ¿cierto? El núcleo rojo está en el mesencéfalo, junto con el locus niger. Y entonces estos dos, recuerda que están estos dos en el mesencéfalo. Y se encarga mayormente del tono muscular, ¿cierto? Muy bien. 11 ya está en 2. Perfecto. 12. ¿Qué dice la 12? Mira, ¿cierto? Dice, hormona que se libera en estado de ayuno para elevar la glicemia. Ay, interesante. Mira, por ejemplo, hay 2 hormonas, te había dicho.
Hace rato te dije la insulina. Sí, hace rato te dije la insulina. Y ahora, a su pinky, glucagón. ¿Sí? ¿Qué te dije de la insulina? ¿Que era hiperglicemiante o era hipoglicemiante? ¿Qué te dije que era? Hipo, ¿no? ¿Cierto? Te dije que era hipo, ¿cierto? Entonces, la insulina es hipoglicemiante. Hipoglicemiante. ¿Correcto? Hipoglicemiante. ¿Cierto? Y el glucagón, entonces, ¿qué será? Lo contrario. Hiper. ¿Cierto? Hiperglicemiante. ¿Listo? Hiperglicemiante. Excelente. Entonces, mira, si es insulina, es hipoglicemiante, ¿qué hace? Disminuye la glucosa. Disminuye la glucosa, ¿en dónde? En el torrente sanguíneo. ¿Cierto? ¿Y qué hace el glucagón entonces? Aumenta, ¿cierto? La glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Cierto? Entonces, mira, lee bien la pregunta. Dice, hormona que se libera en estado de ayuno para elevar la glicemia. Creo que ya me está dando una respuesta, ¿no? Entonces, mira, a ver, vamos por acá. A ver. Vamos a colocar por acá más o menos para poder entender esto, un sistema acá digestivo. Mira, aquí está el esófago, ¿cierto? Aquí está el estómago, y donde recuerda que se va a absorber todo es a nivel de intestino, recuerda, del delgado, ¿cierto? A nivel de intestino delgado, del flaco, ahí está, ¿cierto? Por aquí colocamos, ¿cierto? Al vaso sanguíneo. Aquí colocamos el torrente sanguíneo. Esto representa el torrente sanguíneo, ¿cierto? Ahí está el torrente sanguíneo. Y colocamos por acá, ¿cierto? Una célula cualesquiera. Esta es una célula cualesquiera, ¿no? Con su respectivo receptor para recibir, ¿cierto? Ahí está. Y por acá colocamos al hígado. Porque el hígado participa en esta fisiología también. Nosotros consumimos a diario glucosa. Consumimos a diario glucosa. Entonces, ya la glucosa está aquí, mira. Recuerda que estamos consumiendo nosotros glucosa. Ahí está. La glucosa está en nuestro intestino. ¿Cuál es la hormona que lleva la glucosa hacia la sangre? Y la aumenta, mira. Y la aumenta. ¿Qué hormona sería entonces, chicos? El Glucagón. El glucagón. Pero no es bueno que la glucosa esté en aumento de la sangre. Entonces tiene que venir otra hormona y empezar a repartir. ¿Y quién lo hace eso? La insulina. Y como sigue existiendo demasiada glucosa en la sangre, lo lleva a almacenar. ¿Sí? O sea, la insulina lo lleva a almacenar. La insulina lo lleva a almacenar. Y si la insulina lo llega a almacenar esta glucosa, ¿en qué lo puede almacenar? Lo puede almacenar en el hígado, ¿en qué? En glucógeno. ¿Y eso cómo se llama ese proceso? Glucogénesis. Correcto, glucogénesis se llamaría esa pregunta de examen de emisión. ¿Quién hace la glucogénesis? La insulina. La insulina, la glucosa lo transforma en glucógeno. Ahora, pero dice que el pata está ayunando. O sea, el pata no está consumiendo ¿qué cosa? No está consumiendo glucosa. Pero el glucagón, ¿cuál es su chamba del glucagón? ¿Cuál es su función del glucagón? Llevar glucosa a la sangre. Pero ese pata ahora no ha comido nada. Entonces, ¿a dónde se va? A las reservas. ¿Y a dónde se va a las reservas? Al hígado. ¿Cierto? Se va al hígado. Lo rompe a glucógeno. ¿Lo rompe a qué? A glucosa vuelta, ¿cierto? ¿Y eso cómo se llamaría? Glucogenólisis. Glucogenólisis. Entonces el glucagón dice, hoy traigo, lo rompo y listo. Y lo lleva a dónde vuelta de acá, a la sangre. Oye, y la pregunta, ese es el funcionamiento. Por eso creo que ya tienes tu clave, ¿no? ¿Cuál sería la clave entonces? Enano. ¿Cuál sería? Enano, pues, ¿cierto? Enano, excelente. Oye, ¿y qué pasaría, muchachos, si no produjéramos nosotros la insulina? ¿Qué pasaría? La glucosa se acumularía ¿en dónde? En la sangre, ¿no? Se acumularía y entraríamos en una enfermedad que se llama ¿qué cosa? Diabetes. ¿Cierto? La diabetes mellitus. Entonces ya sabes, ¿no? En una enfermedad llamada diabetes mellitus, lo que encontramos en mayor cantidad es glucagón y en menor cantidad de insulina. Y lógicamente la glucosa que está en abundancia, pues, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos por acá entonces. Ahora, mira la otra pregunta es, marque la premisa incorrecta, ¿cierto? Marca la premisa incorrecta. Tenemos una hormona por acá que se llama la oxitocina. La oxitocina. Esta hormona oxitocina es elaborada por el hipotálamo. El hipotálamo. El hipotálamo lo elabora esta oxitocina en una zona que se llama el núcleo, pregunta de examen, el núcleo paraventricular. Correcto,
paraventricular. ¿Cierto? El núcleo paraventricular. ¿Cierto? Muy bien. Esta oxitocina entonces es, correcto, no se olvide, va a ser elaborada por el hipotálamo, por el núcleo paraventricular. ¿Ya? Listo, muy bien. ¿Qué función tiene? Una de sus funciones, lógicamente, es la eyección de la leche. ¿Sí? La eyección de la leche. Eyección de la leche, o sea, la salida de la leche, ¿cierto? En el estado del embarazo. Y otra de sus funciones de la oxitocina es la contracción, ¿cierto? La contracción del miometrio, ¿correcto? Del miometrio. ¿Y qué es el miometrio? El tejido muscular del útero, ¿cierto? En el momento de que del parto, ¿cierto? Y la otra función en el varón también sirve para la eyaculación, ¿cierto? La eyaculación, ¿cierto? Esa es la función de la oxitocina. Entonces, ¿está bien esta? Sí, ¿no? Está bien, correcto, muy bien. La prolactina, ¿cierto? La prolactina. La prolactina, ¿cierto? La prolactina, ¿cierto? Es elaborada por la adenohipófisis. Adenohipófisis. ¿Correcto? A hipófisis. ¿Y cuál es su función? Producción de leche, está bien. ¿Correcto? Producir lechita. Ahí está. Muy bien. Ahora, pero oye, la mujer que está embarazada toda su vida va a producir leche, no, pero no. O sea, para nada, un año máximo por ahí, ¿no? Hay alguien que lo va a inhibir. Pregunta de examen de admisión, que ya vino y puede volver a venir, mira. ¿Qué inhibe? La dopamina. Dopamina. La dopamina se encarga de inhibir a la prolactina, ¿cierto? Muy bien. Entonces la B también está. Bien. ¿Qué más dice por acá? ¿Ve? La testosterona dice espermatogénesis. Claro, pero no. ¿Cierto? Correcto, testosterona, claro que sí, ¿no? ¿Cierto? Sí. Esto lo que nos va a hacer espermatogénesis y muy aparte nos va a haber machos alfas. Ahí está, ¿cierto? Macho menos no, machos, correcto, ahí está. Sí, tiene que ver. La FSH, la folícula estimulante, aumenta la temperatura en la ovulación, no tiene nada que ver. No. ¿Cierto? No tiene nada que ver, correcto, la FSH. O sea, ayuda en la evolución, pero no tiene nada que ver, ¿cierto?, con la temperatura. La tiroxina aumenta el consumo del oxígeno por parte de las células, claro que sí. Entonces, ¿la clave cuál es? Durex, ¿cierto? Durex. No te olvides, correcto, no te olvides. Recuerda que el hipotálamo, jóvenes, el hipotálamo elabora dos hormonas nada más. Una de ellas es la oxitocina, y otra de ellas es la vasopresina, ¿cierto? O llamada también la hormona antidiurética. Hormona antidiurética, ¿ya? Hormona antidiurética, ¿cierto? Y es elaborada por un núcleo. Y ese núcleo se va a llamar el núcleo supraóptico, ¿ya? Supraóptico. ¿Qué tienes que saber para examen de admisión, muchachos? Cuando, por ejemplo, disminuye la vasopresina, se produce una enfermedad. ¿Y qué enfermedad se llama? Se llama la diabetes insípida. ¿Ya? Por si acaso, la diabetes insípida. Correcto, insípida. Cuando aumenta la vasopresina, eso es lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo. Ahorita en la noche la vasopresina está aumentando, por eso que ya no nos llama al baño ya. ¿Cierto? Ya no me lleva al baño. O sea, ahorita nuestro cuerpo, ¿qué está detectando? Ya que estamos jatos ya, ¿cierto? Ya que estamos dormidos, son las 12 ya, dice tu cuerpo. Este angelito está durmiendo, dice ya, ¿no? Ya no lo llamo al baño, es mentira, estamos estudiando, mentira, ¿cierto? Ahí está. Aumenta la vasopresina, entonces esa enfermedad se puede producir edema, ¿cierto? Edema. El edema es la retención de líquidos y puede ser un edema pulmonar, ¿cierto? O puede ser un edema, ¿qué cosa? Cerebral. ¿Ya? Cerebral. Ese es en el caso de hormonas, por si acaso te venga. Hay otra también, cuando te hablan de hormonas, ya que hay este espacio, las hormonas se van a clasificar en dos grandes grupos, las hormonas ácidas y las hormonas básicas, ¿ya? Mira, y no te olvides de esta manera, ¿ya? Mira, yo lo aprendo así, y a ustedes les enseño también. Cuando eres una ácida,
¿cierto? ¿Cómo te vas a quedar sola? Ya ahí está. Si eres ácida, te vas a quedar sola. ¿Y la SO de qué? Somatótropa. ¿Y la L da de qué? Lactótropa. Somatótropa, lactótropa. Somatótropa, lactótropa. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, básicas. Yo me acuerdo de qué código básica. Va. ¿Y por qué va? Me acuerdo de Batman. ¿Batman en qué ciudad vivía? ¿Qué ciudad vivía Batman? Gótica, ¿no? Ajá. ¿Cierto? Gótica. Entonces Batman, yo digo que Batman es gótico. Batman es gótico. Y aquí está la gonadotropina, la tirotropina, las tirotrópicas y las corticotropas. Ahí está. O sea, aquí ácida sola, somatótropas y lactótropas. En básicas, Batman, gótico, gonadótropas, tirótropas y corticótropas. ¿Correcto? Por si acaso. ¿Cierto? Y que quede grabado también ahí en el videito. ¿Cierto? Muy bien. Excelente. Amén. Seguimos. Correcto, ahí está. No se duerma. Seguimos. ¿Cierto? Muy bien. Vamos por acá, dice. Las venas que te vas a cortar después del examen de emisión. Ay, perdón, no dice. Las venas pulmonares, dice. Transportan la sangre arterial. ¿Cierto? Hasta. ¿Cierto? Mira, a ver. Las venas pulmonares transportan sangre arterial. Vamos a colocar por acá tu corazón. ¿Cierto? Ya son las 12. Ya tenemos que hablar de esos amores. Empiezo a sacar la voz en ese momento del locutor. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cierto? Y hablamos aquí, ¿cierto? Ya puedes enviar tu mensaje al chat, yo lo leo, mando tu saludito, ¿cierto? Muy bien, por acá, vamos a hablar del corazoncito, los mal de amores, ¿cierto? Ya puedes llorar con toda confianza, apaga tu cámara, ¿cierto? Y llora, ¿cierto? Muy bien, vamos por aquí, ahí está el corazoncito, mira, ¿cierto? Ahí está tu corazoncito, ¿cierto? Muy bien. Eso no se dice, uy, ahí está, muy bien. Ahora mira, aquí está, ¿cierto? Aquí está la aurícula derecha, aquí está la aurícula izquierda, aquí está el ventrículo derecho y aquí está el ventrículo izquierdo. Recuerda, recuerda, Eureka, ¿cierto? Que aquí, por ejemplo, a la aurícula derecha van a llegar 3 venas. Mira, o sea, van a entrar 3 venas. Mira, a ver. O sea, 3 venas entran a tu corazón. ¿Cierto? 3 venas entran a tu corazón, mira, hasta las venas entran a tu corazón y ella nada, mira, ¿cierto? Te das cuenta, ¿no? Qué triste tu vida, ¿cierto? Qué triste tu vida, mira, ahí está. ¿Cómo quisiera ser la vena que llegue a tu corazón? ¿Cierto? Muy bien, ahí está el poema, anote el poema. Mira, y estas 3, 3 venas que llegan a la aurícula derecha, se va a llamar, lo anoto por acá, la vena cava superior. Ahí está, la vena cava superior. Aquí también tengo aquí a la vena cava inferior, ¿cierto? Vena cava inferior, ¿cierto? La vena cava inferior, mira, ¿cierto? Vena cava superior, vena cava inferior. Y aquí tengo otra venita, ¿cierto? Uy, se pasó, mira, ¿no? Hay sabotaje, ¿cierto? Ahí está, ¿ve? Mira, aquí está, ¿cierto? La seno venoso coronario. La seno venoso, ¿cierto? Venoso coronario. Coronario. ¿Cierto? Entonces, si examen de emisión te dice cuántas venas ingresan, hasta las venas han ingresado y tú nada, mira, a ver, correcto, ahí está, mira, cuántas venas ingresan a la aurícula derecha, 3. La vena cava superior, la vena cava inferior, ¿cierto? Y la seno venoso, ¿qué cosa? Coronario. Pero también tienes que saber que aquí hay válvulas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay una válvula. Aquí también hay una válvula y esta no tiene válvula, listo. ¿Cómo se llama, profesor, la válvula de la vena cava inferior? Se llama la válvula Eustaquio. Pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen. Aquí se llama la válvula Eustaquio. Profesor, ¿y la seno venoso coronario cómo se llama su válvula? Tevesio. ¿Cierto? Tevesio. Y es como a mi alumno siempre le digo, ¿no? Profe, ¿cómo para acordarme? Tevesio el seno. ¿Cierto? Ahí está, Tevesio el seno. Ay, profesor, ¿cómo pues? Ya son las 12 hoy, ya son las 12 ya. ¿Cierto? Mira, a ver. Pero no está mal. Justo yo cuando dictaba en la parte presencial a una alumna le dije, ¿no? Estaba en la clase y le dije, señorita, ¿le puedo dar un beso en sus senos? Y la señorita me dijo, no, profesor, ¿cómo es posible que me diga eso? No. Y otra chica le pregunté también, señorita, ¿le puedo dar un beso en sus senos? Ay, profesor, aquí, mejor vamos a lo oscuro, a la hora de salida. Oye, me quedé sorprendido, ¿no? Porque realmente
no se refiere a los senos, esto es mama, esto es glándula mamaria, ¿cierto? Esta es glándula mamaria, no, ¿cierto? Los senos son los senos paranasales, ¿entiende? Senos paranasales. O sea, yo me refería a que quería darle un besito en la frente, el cachetito ahí, los senos paranasales. Pero me entendía que senos pensaban que era esto, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahí está para que coloques en tu estado ya, ¿no? Ahí está. ¿Cómo quisiera recibir un beso en los senos? Ahí los enfermos seguro van a publicar, oye, ¿qué te pasa? Oye, ya, lo descartas, next, lo descartas. O a tu flaco, no le puedes decir, o a tu flaca, no, amor, dame un beso en los senos. Bien, se me hizo, no, next, no es next, correcto, ahí está. Entonces se llama senos paranasales, claro, y la inflamación de los senos paranasales se llama sinusitis. ¿No? ¿Quién no sufre sinusitis? El que se nos tapa la nariz de vez en cuando, ¿no? Especialmente cuando vamos a dormir, ¿no? Un lado de la nariz. Y cuando te echas para el otro lado, se cambia para el otro lado. Ah, ahí está, ¿cierto? Ahí está. Dice, por ahí dice, se sonroja. Si hablara, mejor no hablo, ¿cierto? Ahí está, ¿ve? Entonces, mira, 3 venas ingresan a la aurícula derecha. Y aquí, mira, para que pase, acá está la sangre azul, ¿ve? Acá está la sangre azul, ¿ve? Y aquí está, hay otra válvula, ¿ve? La válvula que comunica la aurícula derecha con el ventrículo de cosa, el ventrículo derecho. ¿Cómo se llama? La tricúspide. Pregunta de examen. Tricúspide. Y acá hay sangre azul, mira, a ver. Aquí está la sangre azul, mira. Sí, pues lo llamamos, pues, ¿no? Ahí está, a ver. Sangre azul. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, mira, de acá del ventrículo derecho, ¿cierto? De acá del ventrículo derecho, tiene que nacer una arteria. Tiene que nacer una arteria. Y esta arteria se llama la ATP. Profe, adenosin trifosfato, no. Se llama arteria troncopulmonar. Arteria troncopulmonar. Y es la única arteria que lleva sangre desoxigenada. Y ahí está, ¿ves? Sangre desoxigenada. Pregunta de examen de admisión, desoxigenada. Mira, si examen de admisión te quiere preguntar, te va a lanzar eso. Te ha puesto mi riñón izquierdo. Mira, a ver, entonces, si examen de admisión te dice, ¿cuál es la única arteria que lleva sangre desoxigenada? La arteria troncopulmonar, ¿ya? Ahora, ¿a dónde tiene que llegar? Al pulmón. Ese pulmón que está sano y fuerte, ¿cierto? Porque tú todavía no fumas, ¿cierto? Ahí está, muy bien. Vamos por acá, ¿ve? La sangre, entonces, la arteria troncopulmonar llega acá. Aquí llega la ATP, ¿no? ¿Cierto? La ATP. Y el pulmón hace un proceso que se llama la hematosis. La hematosis, pregunta de examen de admisión. ¿Quién hace la hematosis? Una célula que se llama el neumocito número 1. Neumocito número 1. El neumocito número 1 hace la hematosis. Hematosis. ¿Qué consiste la hematosis? Que la sangre que entra con CO2 sale ahora ¿con qué? Con oxígeno. ¿Cierto? Sale con un intercambio excelente. Ahora, del pulmón salen hacia la aurícula izquierda, correcto, 4 venas. ¿Correcto? ¿Y cómo se llaman, profesor? 4 venas pulmonares. Y estas no tienen válvulas, ahí está. Salen 4 venas pulmonares. 4 venas, correcto, pulmonares. Y son las únicas venas que llevan, ¿qué cosa? Sangre oxigenada. Otra pregunta de examen de admisión. Te ha puesto mi riñón derecho ahí. ¿Cierto? Mira, o sea, si te dicen cuál es la única arteria, correcto, que lleva sangre venosa, la arteria troncopulmonar, ¿ya? ¿Y cuáles son las únicas venas que llevan sangre oxigenada? Son las venas pulmonares. Llega a la aurícula, acá ahora le cambiamos de color, a ver, le cambiamos de color por acá. ¿Te duermas hoy? No te duermas, ¿ah? ¿Cierto? Ahí está, mira. Llega por aquí la sangrecita, ¿ve? Llega por aquí la sangre roja, ¿ve? ¿Cierto? Mira, llega tu sangre roja, ahí está tu aurícula derecha. Se encuentra con otra válvula, ¿cierto? Esta válvula, ¿cómo se llama? La bicúspide. ¿Cierto? La bicúspide. ¿Cierto? Bicúspide. O la mitra también. Se le llama la mitral. ¿Cierto? La mitral. Y viene la sangre aquí, mira. Viene la sangrecita aquí. Y aquí van a hacer otra arteria en el ventrículo, correcto, izquierdo. ¿Quién se llama? La aorta. Y la aorta se encarga de, ¿qué? De irrigar la sangre a todo nuestro cuerpo. Y regresa vuelta se va a oxigenar a todo nuestro cuerpo y regresa desoxigenada vuelta a la aurícula de derecha. Entonces, chicos, las venas pulmonares que transportan sangre arterial, ¿hasta dónde? Izquierda. ¿Hasta dónde? Aurícula. Hasta la aurícula izquierda, ¿no? Claro, que acá está la vena pulmonares, ¿cierto? La vena pulmonar transporta sangre arterial hasta la aurícula izquierda, ¿cierto? Hasta la aurícula izquierda, ¿correcto? Ahí está. Llega aquí, perfecto.
¿cierto? Excelente, muy bien, seguimos. ¿Cuál es la ubicación del corazón? Mediastino, Mediastino, correcto, mediastino, ¿cierto? Inferior, inferior, correcto, y medio. Esa es la ubicación del corazón, mediastino, inferior y medio, ¿cierto? ¿Cuánto pesa el corazón aproximado? ¿Cierto? En el varón pesa 250 gramos, ¿cierto? Y en la mujer, en el varón pesa 300 gramos y en la mujer pesa 250 gramos. O sea, ¿de quién es más grande el corazón? Es del varón, ¿cierto? Del varón. Por eso que el varón ama más, es más fiel, más romántico, ¿cierto? Por eso, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Ahí está, claro, fiel especialmente. ¿Sí o no, señor promotor? ¿Correcto? Muy bien, ahí está, muy bien. Fieles, como siempre, ¿no? Los casagraninos somos como la caña de azúcar. Las mujeres que nos prueban hasta los dedos se chupan, ¿cierto? Muy bien, ahí está, ¿cierto? Excelente. Vamos por acá. Seguimos, ¿cierto? Seguimos, seguimos. Son las 2:10, ¿qué importa? Vamos hasta la 1. Muy bien. La laringe, ¿cierto? La laringe, ¿correcto? Ah, se apaga el Zoom ya. Ah, ya se apaga el Zoom. Seguimos hoy, seguimos. Un sol más de internet, por favor. Ya, un sol más. Listo, muy bien. Ah, se acaban los megas. Pues ya están durmiendo algunos días, ¿cierto? Están durmiendo. La laringe, ¿cierto? ¿Qué pasa con la laringe? Mira, la laringe tiene un esqueleto cartilaginoso. Oye, si hablamos de laringe, ¿cierto? Laringe. Recuerda que al hablar de laringe es hablar de fonación, ¿cierto? Es hablar de fonación, ¿cierto? Esa voz sensual, esa voz romántica, gracias a la faringe. En las aves, ¿cierto? En las aves, en ese gallo que canta ahorita, que está cantando por allí, en esas aves se llama siringe, ¿cierto? Siringe, correcto, siringe. La laringe es fonación. Y en la laringe encontramos cuerdas. Encontramos 4 cuerdas, mira, sí, ve, qué lindo, mira, ¿cierto? Ahí está, ve, 4 cuerdas. Esas se llaman las 4 cuerdas vocales, las 4 cuerdas vocales, ¿cierto? Donde aquí están, ¿qué cosa? Las dos son las superiores, ¿cierto? Superiores, ¿cierto? Ahí está, 2 superiores, o llamadas falsas. Ojo, superiores o llamadas falsas, con F de femenino, no te olvides, ¿cierto? Y aquí ve, las 2 inferiores, ¿sí? Las 2 inferiores, ¿cierto? Inferiores, o llamadas verdaderas, verdaderas, ahí está, verdaderas. ¿La V de qué? De varones, lógicamente, ¿cierto? Lógicamente, mira, la anatomía se presta, está con nosotros, chicos, ¿correcto? Ni uno menos, ¿ah? Ni uno menos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿y quiénes tienen la voz de mando en la casa? ¿Las mujeres o los varones? Los varones, pues, ¿cierto? Los varones. Y es por eso que, mira, la fonación es gracias a qué? Gracias a las cuerdas vocales inferiores. Claro, te das cuenta, anatómicamente todo comprobado. Y el espacio de las cuerdas vocales inferiores, a este espacio, ¿sabes cómo se le va a llamar? Se le va a llamar glotis. Glotis. Al espacio de las 2 cuerdas inferiores se le va a llamar glotis. Y a la lengüeta que abre y cierra esto, se le va a conocer epiglotis. Es por eso que aquí encontramos los cartílagos. Encontramos los impares, ¿cierto? Los impares, ¿cierto? Y encontramos, ¿qué cosa? Los pares, ¿cierto? Los pares. Lo que siempre viene, chicos, siempre viene esto, ¿cierto? Ahí está. Aquí encontramos la epiglotis. La epiglotis. Encontramos aquí la tiroides, ¿cierto? La tiroides, ¿cierto? Y encontramos aquí la cricoides, ¿cierto? Cricoides, ahí está, ¿correcto? Muy bien. Entonces, mira, ¿qué nos dice la pregunta? La laringe tiene un esqueleto cartilaginoso constituido por los siguientes cartílagos pares. O sea, aquí lo descarto. Ahí te pata, pero no. enano, ¿Cierto? Claro, pues no, ¿cierto? Entonces, aquí estarían los corniculados, cuneiformes, aretinoides, ¿cierto? Oye, esto viene, cuidado, cuidado, ten cuidado, siempre viene esto. O bien te preguntan impares, o bien te preguntan pares. La laringe es pequeñita, ¿no? Está entre la C4, ¿cierto? Y la C6, ¿cierto? Mientras que la faringe sí es más larga, ¿no? La faringe está desde la base del cráneo, ¿cierto? La base del cráneo, ¿correcto? Hacia la C6, ¿correcto? De la base del cráneo hasta la C6, más larga la faringe, ¿cierto? Muy bien, seguimos. Mira, los ameloblastos y los odontoblastos secretan respectivamente. Aquí hablamos del diente.
¿Sí? El dientecito. ¿Ve? Ahí te dibujo tu diente. Tus dientes son de leche todavía, ¿cierto? Claro, ¿no? Ese es un bebé todavía, ¿cierto? Tu diente es de leche todavía, claro que sí, ¿cierto? Ya te mudan como 3 veces tu diente, ya mira, no. Los dientes son de dos maneras, dos características de dientes. Los dientes son difiodontos, ¿ya? Difiodontos, o los dientes también pueden ser, muchachos, heterodontos, ¿ya? ¿Correcto? Heterodontos, ¿ah? Heterodontos, muy bien. Difiodonto y heterodontos. ¿Por qué son difiodontos, profesor? Porque hay dos denticiones. Los dientecitos de leche y los dientecitos ya permanentes. Permanentes, ¿correcto? Permanentes. Los dientes de leche también se le llama decidual. Decidual, ¿correcto? También se le llama los dientes de leche o dientecitos, en este caso, chicos, deciduales, ¿ya? Y a los permanentes, ya los definitivos, también le puedes llamar sin ningún problema, ¿ya? Ahora, ¿y por qué son heterodontos? Porque hay caninos, hay incisivos, ¿cierto? Hay premolares y hay molares, ¿cierto? Hay diferentes dientes. Un niño, ¿cuántos dientes tienes? ¿Cuántos dientes tienes? A ver, 20 dientes tienes, ¿cierto? Y tú ya los adultos por acá, ¿cierto? ¿Cuántos tienen? 32 dientes. 32. Que se van cayendo ya 30, 28, 25, ¿cierto? Ahora, este dientecito tiene partes, mira. La primera parte es la corona. Ay, ¿cierto? La corona, ahí está, ¿ve? Por acá tiene el cuello, ¿cierto? El cuello, ahí está. Y por aquí está la raíz, ¿cierto? La raíz, mira, ¿cierto? Corona, cuello y raíz. Excelente, muy bien. Ahora, pero este diente, la primera capita que está formada por acá, ¿cierto? Es el esmalte. Ah, profe, yo tengo bastante para mis uñas. No, se llama esmalte, así la capita, ya un blanco nacarado, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar más o menos la dentina. Ahí está, la dentina. Dentina, o sea, hablamos del esmalte, que el esmalte es un color blanco nacarado, esmalte, es la parte más dura del diente y está formada por un 97% y un 3%. ¿97% de qué? De sales minerales y un 3% de sustancia orgánica, ¿cierto? El esmalte va a formar o va a ser formado por los ameloblastos. Ameloblastos. Las células ameloblastos forman el esmalte. Y aquí encontramos también el odontoblasto. Odontoblasto. Y el odontoblasto es la segunda porción más dura y ya tiene un color amarillo ya. ¿Cierto? Amarillo, ¿cierto? Ahí para que le dediques un poema también a tu flaca, ¿cierto? Tus dientes tan bellos, amarillos como el sol. Ahí está. Odontoblasto, ¿cierto? Odontoblasto. Este odontoblasto, ¿qué va a formar? Va a formar la dentina, ¿cierto? Va a formar la dentina, ¿cierto? 80%, ¿cierto? Y 20%. 80% de sales minerales, ¿cierto? Y 20% de sustancia orgánica. Estos valores sí tienes que aprenderlos sí o sí, ¿eh? Sí o sí, por favor, ¿ya? Entonces, el ameloblasto que forma esmalte. El odontoblasto que forma, chicos, de dentina. Correcto, dentina, ¿cierto? Seguimos. Entonces, ¿cuál sería la clave? Los ameloblastos y los odontoblastos secretan respectivamente. El ameloblasto, ¿qué sería? Seno, cerebrito. Excelente, cerebrito. Bien. Seguimos. Faltan 3 nomás, chicos. Faltan 3. No se duerman, no se duerman. ¿Ya? Despierten. No es parte del nefrón. El nefrón, recuerda que es la unidad anatómica funcional de ¿quién? De tu riñón. ¿Cierto? Tu riñón. Ahí está. Ahora, pero el nefrón, ¿cierto? El nefrón va a tener ciertas estructuras. Nos dicen que hay 1.200.000 nefrones por cada estructura, imagínate, ¿no? Encontramos las siguientes partes. El túbulo, ¿cierto? Primero acá, ¿cierto? Antes de túbulo, ¿cierto? Vamos a colocar por acá, ya nos estamos, ¿cierto? Por aquí, es el corpúsculo renal, ¿cierto? Por aquí, vamos colocando por aquí. Es el corpúsculo, entonces, ¿cierto? Corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, ¿sí? Luego encontramos el túbulo contorneado, ¿cierto? Túbulo contorneado proximal, ¿sí? Túbulo contorneado proximal. Luego viene el asa de Henle, ¿cierto? Y luego viene el túbulo contorneado distal. Esas son las partes del nefrón. En el corpúsculo renal encontramos aquí al glomérulo.
a glomérulo y a la cápsula de Bowman. Y en el glomérulo hay una célula que se llama en este caso las mesangiales. Pregunta de examen de admisión. ¿Dónde están las células mesangiales? Glomérulo. Y en la cápsula de Bowman, ¿cierto? En la cápsula de Bowman encontramos unas células que se llaman los podocitos, que van a ayudar al filtrado. En el túbulo contorneal proximal, ¿qué tiene que saber mi alumno de Eureka? Que en el túbulo contorneal proximal se va a absorber el 100% de glucosa. Se va a absorber el 100% de aminoácidos. Y se va a absorber el 65% de agua. Esto quiero que lo aprendas. Se reabsorbe. Y en el distal, ¿qué ocurre en el distal? Aquí va a actuar una hormona que se llama la famosa aldosterona. ¿Y la aldosterona qué va a hacer? Va a ayudar a regular la presión arterial. Pero, ¿para qué? Para que esta aldosterona se active, necesita otra hormona que se active primero, y es la renina. Y la renina, recuerda que es elaborada por las células yuxtaglomerulares, del aparato yuxtaglomerular. Y esta aldosterona, para que regule la presión arterial, tiene que ingresar sodio al túbulo contorneal distal y tiene que salir potasio, mira. Hasta el sodio ingresa, no puede ser, ¿eh? ¿Cierto? Mira, a ver. Ahora, profe, y el túbulo colector no forma parte. Y en el túbulo colector, ya que lo tenemos por acá, el túbulo colector, ¿qué hormona actúa aquí en el túbulo colector? Actúa una hormona que se llama la vasopresina. Y hace rato hemos visto quién elabora la vasopresina, ¿no? El hipotálamo, ¿cierto? El hipotálamo hemos visto. Y ya sabes, si disminuye, ¿cómo se llama? Diabetes insípida. Se aumenta, edema. Ah, entonces sí está relacionado con el riñón, pues, ¿cierto? Retención de líquidos, sí está relacionado. Profe, y si yo sumo entonces túbulo colector más nefrón, si yo lo sumo los dos, ¿cómo se llamaría? ¿Sabe, chicos, cómo se llamaría? Se llamaría túbulo urinífero. Por si acaso. Urinífero. Esta me vino cuando yo postulaba, ¿cierto? Ahí está. Túbulo urinífero. El túbulo urinífero es la unión de túbulo colector más nefrón, por si acaso. Por eso me acuerdo también. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es tu clave? Amante. Bien. Ahí está, ¿cierto? Amante. Agarre, dicen por ahí. Ni todo. ¿Cierto? Vamos por acá. Seguimos. Mira, acá también ve. La 18. Una cosa puntual nada más. ¿Cierto? Una cosa puntual, mira. Así, un secreto acá. Dice separación de cromátides. ¿Cierto? Mira. En meiosis, ¿cierto? Y así algo puntual nada más, ¿no? Ya está, algo puntual. Está la anafase 1 y también la anafase 2. ¿Qué quiero que aprendas el día de hoy? Quede grabado esto. Mira, que en la anafase 1 hay separación, no te olvides, esto apréndelo sí o sí, separación de cromosomas homólogos. ¿Ya? Homólogos. Y este anafase 2 es un proceso reduccional. Mira, esto quiero por favor que tú lo aprendas, ¿ya? Apréndelo así, suavecito nada más. Anafase 1 es un proceso reduccional. ¿Y por qué es un proceso reduccional? Porque aquí de 2N se transforma a N. Así nada más una ecuación reduccional. Y aquí se da la separación de cromosomas homólogos. Y en anafase 2, profe, ¿qué proceso es? Ecuacional. ¿Sí? Es un proceso ecuacional. ¿Por qué? N es igual a N. Y aquí hay separación de ¿qué? De separación, ¿correcto? De cromátides hermanas. Ahí está. Eso, cosita, quiero que la aprendas en este momento. ¿Correcto? Mira, la separación de cromosomas homólogos y la separación de cromátides hermanas. ¿Te das cuenta? Igual se tienen que separar. O sea, por más que se unen, igual se separan. Así como tu relación, ¿cierto? Mira, nada que viejitos hasta por siempre, igual se van a separar, mira, ¿cierto? Ahí está, ve. Muy bien, ve. Entonces, ¿cuál sería tu clave acá? La fase de la meiosis donde ocurre la separación de cromátides hermanas. 1, 2. ¿Cuál sería? La C, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. La C de cuernos. Correcto, ahí está. Muy bien. Y la última, ¿cierto? Y la última. ¿De cuántos sobrevivientes hay? 39 sobrevivientes. A 12 fueron a dormir ya. Y uno de ellos es el promotor. Muy bien, ahí está, ve. Excelente. Vamos por acá, ve. Gen que solo se expresa, dice, si están presentes... Uy, se me pasó el sueño, ¿eh? ¿Cierto? Ahí está, ve. Gen que solo se expresa si se presentan 2 copias. Una de cada progenitor, dice. Gen que solo se expresa, mira. O sea, este pata, por ejemplo, mira, este pata
se llama homocigoto dominante, ¿cierto? Se llama homocigoto dominante, ¿ya? Se expresa el dominante. Ahora, este pata que ves acá se le llama el heterocigoto, ¿cierto? El heterocigoto, mira, se le llama el heterocigoto, o se le llama también híbrido, ¿cierto? Híbrido. Este es un linaje puro, por ejemplo, mira, ¿cierto? Un linaje puro Saiyajin, mira. En cambio, este es heterocigoto híbrido, es un chusco, ¿cierto? Mira, ahora, ¿pero quién domina? El dominante. Y este pata, ahí está, no se puede expresar, no se puede, porque el dominante siempre va a ser el que va a dominar. Y en este caso, este pata, ¿qué sería? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. ¿Cierto? Ahí está, homocigoto recesivo. ¿Cierto? Ahora, mira, para dejarte con la pica, para allá, ¿cierto? Por ahí hacer otro repasito, la otra semana logramos hacer un poco de genética por ahí. Mira, a ver, para dejarte la pica, muchos de ustedes saben genética ya, ¿cierto? Muchos de ustedes conocen la genética. Y conocen esto, mira, por ejemplo, ¿no? Conocen esta genética. Híbrido con híbrido. ¿Cierto? Híbrido con híbrido, ¿no? Multiplica acá, ¿ve? A por A, ¿cierto? Ahí está, ¿ve? Esto por esto, ¿cierto? Esto por esto y esto por esto. ¿Sí? Eso es lo que conocemos, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Ahora, hay una fórmula muy clásica en examen de emisión que es 2 a la n. ¿Sí? ¿Y cuándo voy a aplicar eso? Por ejemplo, mira, si yo tengo esto, ¿ve? Mira, facilito, lo vas a aprender al toque, ¿eh? El n, ¿sabes qué representa los heterocigotos? ¿Sí? ¿Cuántos heterocigotos hay? 1. Entonces, ¿cuánto sería? 2 a la 1, ¿cuánto sería? 2. A ver, esta más, hazlo tú, a ver. ¿Cierto? Aquí ven. Hazlo tú. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 4, ¿no? ¿Sí? 4, mira. 1, 2. O sea, 2 a la 2. ¿Cuánto sería? 4. A ver, hazla tú, a ver. Esta de acá, hazla tú, ¿ah? Mira, a ver. ¿Cierto? Por aquí, a ver. Es minúscula. Ahí está. ¿Cuánto sería? 2 a la cuánto? 8. Este minúscula. ¿Cuánto sería? 2 a la 3. ¿Sí? 2 a la 3. ¿Cuánto sería? 8. ¿Cierto? Aquí, a ver. ¿Cuánto sería esto? A ver. ¿Cuánto sería? Ah, profe, si no hay heterocigoto. 2 a la 0. ¿Y 2 a la 0 cuánto es? 1. Ahí está, a ver. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿y por qué esta fórmula? Mira. ¿Por qué 2 a la n? Es 2 a la n, ¿sabes por qué? Porque es esto, mira. A más, ¿cierto? A dominante y A recesivo a la n. Si esto, por ejemplo, es así, mira. A, correcto, más A la 1, este es igual a así. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasaría si yo le meto un poco de matemática al cuadrado? ¿Qué sería? El primero elevado al cuadrado más el primero por el segundo, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Cierto? Ahí está, ve. Oye. ¿Y esto no es esto? Sí, ve. El primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa es mi genética. ¿Cierto? Esa es mi genética. Y así que te dejo con esta pica. Y ahí los ejercicios van a salir facilitos, ¿ya? Muy bien. Esto queda pendiente genética. ¿Ya? Se desmayaron ya. Ya ves, ¿cierto? Es mi genética. Entonces la clave, chicos, ¿cuál es acá? ¿Cierto? ¿Cuál es la clave? Durex. Recesivo, ¿no? Durex. Muy bien, Durex, ¿cierto? Muy bien. Ahí está, ya está la gente ya. ¿Cierto? Muy bien. Y la última, ¿cierto? Para irnos ya a dormir y a soñar con la genética, dice. La constitución genética de un individuo se designa como, oye, la parte genética, ¿cómo sería? Genotipo, ¿no? Genotipo. Mientras que su manifestación externa o física responde a ¿qué? A fenotipo, ¿cierto? Aquí está. ¿Cierto? Aquí está, mira. ¿Cierto? ¿Cuál es la clave entonces? Enano. Fíjate el líquido también. ¿Cierto? Enano. Listo. Fin. ¿Cierto? ¿Qué hora terminamos? Terminamos a las 12, ¿cierto? Y 28, ¿cierto? 12 y 28. ¿cierto? Del 27 de febrero, ahí está. Eureka. ¿Cierto? Ahí está. Correcto, Eureka. Alex, envíame el pollito, por favor. ¿Cierto? Nos vemos, chicos, nos vemos. Gracias por... Maestro, ¿lo puede enviar sus diapositivas para los chicos, por favor? Si claro, cómo no, justo lo voy a grabar ahorita. Son diseñadas exclusivas para ustedes, muchachos, ¿cierto? Son diseñadas exclusivas para ustedes. Listo.